Hola, hola, hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto enorme tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día radiante, lleno de alegría y energía. Yo por mi parte estoy súper emocionado, vibrante de estar aquí con ustedes hoy, porque honestamente el tema que vamos a abordar me tiene en vilo. Sí, amigos, hoy vamos a zambullirnos en las profundidades del universo de las celebridades, en el torbellino de emociones que genera el amor, y el anhelo de una segunda oportunidad. Hoy vamos a hablar, ni más ni menos, de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y de una posible reconciliación. Así es. La chispa que creíamos apagada, la llama que para muchos aún palpita bajo las cenizas. La magia de Love is in the air, que cautivó corazones en todo el mundo, podría estar a punto de renacer. Y para que no se pierdan ni un solo detalle de esta apasionante historia, para que estén al tanto de cada rumor, de cada movimiento sutil, de cada pista que pueda surgir, los invito, pero de todo corazón, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque aquí, en este espacio, su hogar digital, siempre les traemos las últimas noticias, los análisis más profundos y las opiniones más honestas sobre todo lo que ocurre en el deslumbrante mundo de las celebridades. Así que suscríbanse ya. No se van a arrepentir. Únanse a esta comunidad apasionada, donde la especulación y el cariño se entrelazan. Bien, entrando en materia. El plato fuerte. Como ya saben, el título lo dice todo, Kerem Bürsin va por Hande, la sorpresa que podría reconquistarla. Uf. Solo leerlo, solo imaginarlo, me da un vuelco el corazón, una mezcla de emoción y expectativa. ¿Quién no recuerda la magia, la complicidad y la química arrolladora que desprendían Kerem y Hande? ¿Quién no se enamoró de su amor en pantalla, que, como todos sabemos, trascendió a la vida real? Para muchos eran la pareja perfecta, la encarnación del amor ideal. Y claro, cuando anunciaron su ruptura, el mundo, al menos el nuestro, el de los fans y seguidores, se vino un poco abajo. Las redes sociales explotaron, los rumores se dispararon, el desconcierto se apoderó de todos. Y ahora, después de un tiempo cuando el polvo parecía haberse asentado, parece ser, que la historia podría tener un nuevo y emocionante capítulo. ¿Será el final que tanto deseamos, y vivieron felices para siempre? Pero, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Qué elementos tenemos para sustentar esta esperanza? ¿Qué pistas nos han dado? ¿Qué señales, por pequeñas que sean, nos indican que la llama no se ha extinguido por completo? ¿Qué rumores han circulado, alimentando la imaginación y el deseo de muchos? Bueno, vamos por partes, como buenos investigadores de este fascinante universo. Primero hagamos un viaje en el tiempo y recordemos cómo comenzó todo. Recordemos la historia de amor que conquistó el mundo. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos talentosos actores turcos, se conocieron y se enamoraron en el set de Love is in the air, conocida en español como Senkalkam. La serie, una comedia romántica encantadora y llena de clichés deliciosos, fue un éxito rotundo en Turquía y, gracias a plataformas de streaming y al poder de las redes sociales, conquistó el mundo entero. La historia de amor de Eda y Serkan, sus personajes, atrapó a millones de espectadores. La serie, que combinaba a la perfección romance, humor y drama, catapultó a ambos actores a la fama internacional. La química entre ellos era palpable, innegable. Su conexión trascendía la pantalla, se sentía en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. Era algo mágico, un magnetismo que atraía a los espectadores y los hacía soñar con un amor así. Su relación, al principio discreta, como suelen ser las relaciones de las celebridades, se hizo pública y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del momento. Las fotos en redes sociales, las declaraciones de amor, los gestos románticos, las escapadas. Todo era perfecto, idílico. Parecían destinados a estar juntos, a construir una historia de amor duradera. Eran la pareja soñada, la envidia de muchos. Sin embargo, como todas las historias de amor, incluso las más perfectas, tienen sus altibajos, sus desafíos, sus momentos de prueba. A finales de 2021, la noticia de su ruptura, de su separación, conmocionó a todos sus seguidores. La tristeza embargó a los fans, que veían en Kerem y Hande la encarnación de la felicidad. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de preguntas, de especulaciones. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado?
¿Cómo era posible que una relación tan sólida, tan aparentemente perfecta, llegara a su fin? Los motivos, como suele suceder en estos casos, no fueron del todo claros. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles, de presiones mediáticas. En fin, un cúmulo de factores que, al parecer, terminaron por separarlos. Algunos rumores apuntaban a que la fama repentina, el éxito abrumador, había afectado a la relación. Otros hablaban de la dificultad de mantener una relación en medio de la vorágine de la fama y la exposición constante. Otros más especulaban sobre la injerencia de terceros. La verdad, como suele suceder, se esconde en un laberinto de rumores y conjeturas. Después de la ruptura, ambos siguieron sus caminos, como suele ocurrir en la vida. Kerem se enfocó en su carrera, demostrando su profesionalismo y talento. Protagonizó nuevos proyectos demostrando su versatilidad y consolidándose como uno de los actores más importantes y reconocidos de Turquía y, por qué no decirlo, a nivel internacional. Su nombre resonaba en cada proyecto, y sus fans lo apoyaban incondicionalmente. Hande, por su parte, también continuó trabajando, explorando nuevos horizontes. Incursionó en nuevos roles, demostrando su evolución artística y consolidando su posición en la industria. Se convirtió en una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía, y su imagen fue solicitada por diversas marcas y anunciantes. Su belleza, su talento y su carisma la convirtieron en una figura influyente. Pero a pesar del tiempo transcurrido, a pesar de los proyectos en solitario, a pesar de los nuevos amores que pudieron surgir, la llama de la esperanza, la posibilidad de una reconciliación, nunca se apagó del todo entre los fans. Y es que, seamos honestos, ¿quién no quiere ver a sus ídolos felices juntos de nuevo? La idea de volver a ver a Kerem y Hande juntos, felices y enamorados, es algo que muchos anhelan. Es un deseo que se ha mantenido vivo gracias a la esperanza y a la magia del amor. Y es aquí donde entramos en el meollo del asunto, donde la especulación se dispara y la imaginación vuela, la supuesta sorpresa que Kerem estaría preparando para Hande. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que Kerem estaría planeando? ¿Qué movimiento estaría dispuesto a hacer para reconquistar a Hande? Es la pregunta del millón, el enigma que todos queremos resolver. Bueno, los rumores son muchos y variados. Algunos hablan de gestos románticos, de llamadas telefónicas, de mensajes que intentan romper el hielo y acercar posturas. Otros, más audaces, sugieren que Kerem estaría dispuesto a hacer un movimiento más significativo, algo que demuestre su interés, su determinación y su deseo de volver a estar con Hande. Algo que demuestre que el amor, a pesar del tiempo y las circunstancias, sigue vivo. ¿Qué podría ser esa sorpresa? Aquí es donde la especulación se desata por completo. Podría ser una declaración pública de amor. ¿Un viaje sorpresa a un lugar especial para ambos? ¿Un regalo con un significado profundo y personal? ¿Un acercamiento a través de amigos en común, buscando tender puentes y limar asperezas? Las posibilidades son infinitas, y cada una de ellas alimenta la esperanza de los fans. Lo cierto es que hasta el momento no hay nada confirmado, no hay una fuente oficial que valide los rumores. Todos son conjeturas, interpretaciones, especulaciones. Pero, como siempre digo, en el mágico y a veces impredecible mundo de las celebridades, nada es imposible. Las sorpresas, los giros inesperados y las segundas oportunidades son pan de cada día. Un detalle que ha avivado aún más las especulaciones y que ha encendido la llama de la esperanza es la actividad de ambos actores en redes sociales. Recientemente, tanto Kerem como Hande han compartido publicaciones que, según algunos, podrían ser pistas o indirectas, mensajes ocultos para sus seguidores. Frases enigmáticas, fotos con guiños, me gusta en publicaciones relevantes. Todo se analiza con lupa, con la esperanza de encontrar alguna señal que confirme o desmienta los rumores. Los fans, como buenos detectives, escudriñan cada detalle, cada imagen, cada palabra, buscando pistas que los acerquen a la verdad. Las redes sociales se han convertido en el campo de batalla de esta posible reconciliación, donde los seguidores analizan cada movimiento, cada publicación, cada interacción. Además, no podemos olvidar el impacto de las redes sociales en todo esto. Los fans, con su pasión, su entusiasmo, su inquebrantable fe, juegan un papel fundamental en la difusión de las noticias, en la creación de expectativas y en el apoyo incondicional a sus ídolos. Los hashtags, los comentarios, las publicaciones, los memes. Todo contribuye a mantener viva la llama de la esperanza, a alimentar el deseo de ver a Kerem y Hande juntos de nuevo.
Las redes sociales se han convertido en un hervidero de información, donde la realidad y la ficción se mezclan constantemente. Es un espacio donde la especulación y la esperanza se entrelazan, donde los sueños y la realidad se confunden. Los fans, a través de sus comentarios y publicaciones, se convierten en parte activa de la historia, construyendo y compartiendo sus propios deseos. Ahora bien, ¿qué posibilidades reales existen de que Kerem y Anne vuelvan a estar juntos? Es una pregunta difícil de responder porque las relaciones, y mucho más las que involucran a celebridades, son complicadas, complejas y en muchos casos impredecibles. Cada caso es único y la respuesta a esta pregunta depende de muchos factores. Sin embargo, analicemos algunos factores clave que podrían influir en esta posible reconciliación, en este esperado reencuentro. En primer lugar, la química entre ellos. Ya lo mencionamos antes, pero es crucial, fundamental. La química es algo que no se puede fingir, y entre Kerem y Anne existía una conexión innegable, una atracción magnética que traspasaba la pantalla y llegaba a los corazones de los espectadores. ¿Esa química sigue intacta? ¿La chispa sigue encendida, aunque sea de forma tenue? Esa es la gran pregunta, el interrogante que define el futuro de esta historia. En segundo lugar, la voluntad de ambos. Para que una reconciliación sea posible es fundamental, imprescindible, que ambos estén dispuestos a intentarlo, a dejar atrás el pasado y a construir un futuro juntos. Es necesario que ambos tengan el deseo de volver a intentarlo, de superar los obstáculos que los separaron en su momento y de empezar de nuevo. ¿Han madurado lo suficiente como para superar los errores del pasado? ¿Están dispuestos a perdonar y a olvidar? ¿Están listos para construir una relación sólida y duradera? En tercer lugar, el entorno. Las presiones mediáticas, la opinión pública, las expectativas de los fans. Todo esto puede afectar profundamente a una relación, a la dinámica de la pareja. ¿Estarán dispuestos a lidiar con todo eso de nuevo? ¿Podrán proteger su relación de las miradas indiscretas, de los comentarios malintencionados y de la constante exposición mediática? ¿Podrán mantener la privacidad y la intimidad que toda relación necesita para prosperar? Por último, la madurez. Con el tiempo las personas cambian, evolucionan, aprenden de sus errores. Las experiencias vividas, tanto buenas como malas, nos moldean y nos hacen crecer. ¿Han aprendido Kerem y Anne de sus experiencias pasadas? ¿Han madurado como personas y como pareja? ¿Son conscientes de los errores que cometieron en el pasado? La madurez es clave para construir una relación sólida, basada en el respeto, la confianza y la comunicación. En definitiva, la posible reconciliación de Kerem Bürsin y Anne Erzel es un tema que nos tiene a todos con el corazón en un puño, un cúmulo de emociones encontradas. La sorpresa que Kerem estaría preparando podría ser el punto de partida para una nueva historia de amor, o simplemente un rumor más, una especulación sin fundamento. El tiempo dirá, como siempre. Lo que sí es cierto es que la expectación es máxima, la curiosidad es generalizada. Y por supuesto aquí en este canal estaremos pendientes de cualquier novedad, de cualquier pista, de cualquier señal que nos acerque a la verdad. Analizaremos cada detalle, cada rumor, cada movimiento. Investigaremos a fondo como buenos detectives, para ofrecerles la información más completa y precisa posible. Y ustedes, por favor, no duden en dejar sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Kerem y Anne tienen una oportunidad? ¿Qué tipo de sorpresa creen que Kerem podría estar preparando? ¿Creen que el amor puede triunfar sobre las adversidades? Me encantaría leer sus opiniones y debatir con ustedes. Compartamos nuestras expectativas, nuestros sueños y nuestros deseos. Y ahora llegamos al final de este vídeo, al cierre de este apasionante análisis. Hemos hablado de la posible reconciliación de Kerem Bürsin y Anne Erzel, de la sorpresa, que podría cambiarlo todo, de los rumores, de las expectativas, de los factores que podrían influir en esta historia. Hemos analizado la química, la voluntad, el entorno, la madurez. Hemos hecho un análisis completo, exhaustivo. Espero que les haya gustado este vídeo, que les haya parecido interesante, informativo y entretenido. A mí sinceramente me encanta hablar de estos temas con ustedes. Compartir sus opiniones, debatir, analizar. Es lo que más disfruto. Sentir esa conexión, esa complicidad que solo una comunidad apasionada puede generar. Así que antes de despedirnos, les quiero agradecer de todo corazón por haber estado aquí, por su tiempo, por su apoyo.
Son lo mejor. Son el motor que impulsa este canal, el combustible que alimenta mi pasión. Y por favor, no se olviden de dejar sus comentarios, de compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de darle un buen me gusta si les ha gustado. Y por favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita. No se pierdan ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme, lleno de cariño y esperanza, y hasta la próxima. Chao, chao, chao. Y que el amor siempre prevalezca.